Bienvenidos a un viaje sin igual. Al corazón de Londres, 1798. Con IA, reviviremos cada detalle, cada esquina, cada historia. Compararemos lo que fue con lo que es hoy. Prepárense para una inmersión profunda en el Londres georgiano. Hacia finales del siglo XVIII, Londres se había convertido en la ciudad más grande del mundo occidental. Un laberinto de calles estrechas, muelles atestados y plazas elegantes donde convivían la riqueza más ostentosa y la pobreza más desesperada. En 1798, el Imperio Británico se expandía por todos los continentes mientras en casa la capital latía con una energía febril, alimentada por el comercio, la industria naciente y el temor constante a que la Revolución Francesa cruzara el Canal de la Mancha. En este video utilizo herramientas modernas de inteligencia artificial para dar vida a pinturas históricas, mapas antiguos y grabados de época, cambiando perspectivas, moviendo ángulos de cámara y atravesando estas escenas de maneras que sus artistas originales nunca pudieron imaginar. El objetivo no es simplemente mirar el pasado, sino adentrarnos en él, caminar por el Londres de entonces e imaginar lo que habría sido estar aquí, respirar este aire cargado de carbón y humanidad. Y si te quedas hasta el final, compararemos estos mismos lugares con su apariencia actual, para ver qué ha cambiado el tiempo y qué todavía permanece. Antes de adentrarnos en las calles de Londres, conviene entender cómo esta ciudad llegó a ser lo que era. Siglos de comercio, conquista y ambición habían transformado un asentamiento romano junto al Támesis en el corazón palpitante de un imperio global. La ciudad había sobrevivido plagas, incendios devastadores y guerras civiles. Cada catástrofe la había remodelado, cada reconstrucción la había hecho más grande, más compleja, más contradictoria. Para 1798, Londres no era simplemente una capital. Era un mundo entero contenido entre sus límites difusos, donde cada calle contaba una historia diferente y cada esquina revelaba otra cara de la condición humana. Los que llegaban aquí buscando fortuna pronto descubrían que la ciudad podía elevarlos o destruirlos con igual facilidad, sin mostrar preferencia ni piedad por nadie. El Támesis era la arteria vital de todo. Desde el puente de Londres hacia el este, el río se convertía en un bosque de mástiles y velas. Barcos de todos los tamaños y procedencias se apiñaban en los muelles, descargando mercancías de las Indias Orientales, azúcar del Caribe, tabaco de las colonias americanas que ya no eran colonias. Los estibadores trabajaban desde el amanecer hasta bien entrada la noche, moviendo fardos, barriles y cajas bajo la mirada atenta de comerciantes y contadores. El olor del río mezclaba sal marina con desechos urbanos, pescado fresco con alquitrán de los astilleros. Para quienes llegaban por agua, esta era la primera impresión de Londres. Un puerto que nunca dormía, una máquina de comercio que funcionaba sin cesar. Imagina llegar aquí después de semanas en el mar, viendo por primera vez esta masa de edificios, barcos y humanidad que se extendía hasta donde alcanzaba la vista.
El ruido debía ser ensordecedor, una sinfonía de gritos, cadenas y madera crujiendo contra madera que no cesaba ni de día ni de noche. El puente de Londres era mucho más que un cruce sobre el agua. Era el único puente que conectaba la ciudad con la orilla sur durante siglos. Y aunque para esta época ya existían otros cruces, este seguía siendo el más transitado, el más emblemático. Carruajes, carros de mercancías, jinetes y peatones compartían su superficie estrecha en un caos ordenado que de alguna manera funcionaba. A ambos lados del puente, edificios se elevaban sobre el agua, tiendas y viviendas construidas sobre la estructura misma, creando un túnel urbano que cruzaba el río. Desde aquí se podía ver el tráfico fluvial en todo su esplendor, las barcazas deslizándose bajo los arcos, los barcos mayores esperando su turno para atracar más abajo. Los pescadores lanzaban sus redes desde los pilares, mientras arriba el comercio continuaba sin pausa, ajeno a todo lo demás. La Torre de Londres se alzaba como siempre lo había hecho, una fortaleza que había sido palacio real, prisión de Estado y símbolo del poder monárquico durante 700 años. Para 1798, su función principal era más ceremonial que práctica, aunque sus muros todavía guardaban las joyas de la corona y sus celdas todavía podían albergar prisioneros de importancia. Los cuervos ya habitaban sus jardines, según la tradición que decía que mientras los cuervos permanecieran, el reino no caería. Los visitantes podían recorrer partes de la fortaleza, maravillarse ante su arquitectura medieval y estremecerse pensando en todos los que habían entrado por la puerta de los traidores para no salir jamás. Sus muros de piedra habían presenciado traiciones, ejecuciones y secretos de Estado que nunca saldrían a la luz. Cada torre tenía su historia, cada pasillo sus fantasmas, cada piedra había absorbido siglos de poder y sufrimiento. Más allá de la torre, hacia el este, los muelles se extendían kilómetro tras kilómetro. Wapping, Shadwell, Limehouse, nombres que evocaban sal y sudor, trabajo duro y vidas gastadas al servicio del comercio. Aquí vivían los marineros entre viajes, los estibadores y sus familias, los taberneros que les servían ron barato y las mujeres que les ofrecían compañía temporal. Las calles eran estrechas y oscuras. Los edificios se inclinaban unos hacia otros como conspiradores compartiendo secretos. El crimen florecía en estas sombras y la policía organizada todavía no existía. Cada hombre cuidaba de sí mismo y los más listos o los más fuertes prosperaban mientras otros simplemente sobrevivían. Era un mundo aparte dentro de la ciudad, con sus propias reglas y su propia justicia, donde el dinero cambiaba de manos rápidamente y las lealtades duraban lo que duraba la marea. Quien entraba aquí de noche sin conocer el terreno se arriesgaba a no salir con vida. Hacia el oeste, el carácter de la ciudad cambiaba completamente. Westminster representaba el poder político y religioso, con el Palacio de Westminster albergando el Parlamento y la Abadía de Westminster guardando los restos de reyes y poetas. Aquí las calles eran más anchas, los edificios más imponentes, el aire ligeramente menos denso. Los carruajes que circulaban por estas avenidas llevaban escudos de armas en sus puertas y los peatones vestían con una elegancia que habría parecido absurda en los muelles del este. El contraste entre ambos mundos era absoluto, aunque apenas los separaban unos pocos kilómetros de calles serpenteantes. Un hombre podía cruzar de la riqueza a la miseria en cuestión de minutos, simplemente caminando en la dirección correcta. Esta era la paradoja de Londres, la proximidad extrema de mundos que nunca se tocaban, que existían lado a lado sin mezclarse jamás. La Catedral de San Pablo dominaba el horizonte de la ciudad desde su posición elevada. Reconstruida por Christopher Wren después del gran incendio de 1666,
Su cúpula se había convertido en el símbolo mismo de Londres, visible desde kilómetros de distancia en cualquier dirección. Bajo esa cúpula se celebraban funerales de Estado, servicios de acción de gracias por victorias militares y ceremonias que unían a la nación en momentos de crisis o celebración. Para 1798, con la amenaza de invasión francesa todavía presente en la mente de todos, la catedral representaba algo más que fe religiosa. Era un recordatorio de que la ciudad había sobrevivido al fuego y sobreviviría a cualquier enemigo que se atreviera a amenazarla. Sus campanas marcaban el ritmo de la vida urbana, llamando a la oración, anunciando las grandes noticias y recordando a todos que pertenecían a algo más grande que ellos mismos. Covent Garden bullía con una energía diferente. El mercado de frutas y verduras atraía a compradores de toda la ciudad desde las primeras horas de la madrugada, pero la zona era conocida también por sus teatros, sus cafeterías y su vida nocturna. Actores, escritores, prostitutas y aristócratas se mezclaban aquí con una libertad impensable en otros barrios. Los teatros Drury Lane y Covent Garden competían por atraer al público con obras nuevas y clásicos reinventados. Las tabernas servían hasta tarde y las calles cercanas ofrecían placeres de todo tipo para quienes pudieran pagarlos. Era un lugar donde las reglas sociales se relajaban, donde un hombre podía ser juzgado por su ingenio más que por su cuna, donde la noche prometía posibilidades que el día no permitía. Los aplausos del público resonaban hasta la calle, mezclándose con las risas de las tabernas cercanas. Las cafeterías de Londres eran mucho más que lugares para tomar una bebida caliente. Desde hacía más de un siglo, estos establecimientos funcionaban como centros de información, negocios y debate político. Cada cafetería tenía su clientela particular. Los comerciantes se reunían en unas, los escritores en otras, los políticos en las suyas. El Café Lloyd's había evolucionado hasta convertirse en el centro del mercado de seguros marítimos. En estos espacios llenos de humo de tabaco y conversación animada, se cerraban tratos, se compartían noticias llegadas de ultramar y se debatían las ideas que estaban transformando el mundo. La Revolución Francesa había comenzado apenas 9 años antes y sus ecos todavía resonaban en cada discusión sobre libertad, igualdad y los derechos del hombre común. Aquí nacían fortunas y reputaciones, y aquí también morían, destruidas por un rumor o una mala inversión. El miedo a la revolución era real y palpable. El gobierno había suspendido el habeas corpus, permitiendo arrestos sin juicio. Se vigilaba a los sospechosos de simpatías radicales, se infiltraban espías en las reuniones de trabajadores, se censuraban publicaciones consideradas sediciosas. En 1798, Gran Bretaña estaba en guerra con Francia y cualquier crítica al gobierno podía interpretarse como traición. Sin embargo, las ideas no podían contenerse tan fácilmente. En sótanos y trastiendas, hombres y mujeres seguían discutiendo sobre reforma parlamentaria, sobre el derecho al voto, sobre un futuro donde el nacimiento no determinara el destino de cada persona. Estas conversaciones susurradas plantaban semillas que germinarían décadas más tarde, cuando el mundo que conocían hubiera cambiado para siempre y las palabras prohibidas se convirtieran en leyes. Los parques de Londres ofrecían un respiro del caos urbano. Hyde Park, St. James's Park, Green Park, espacios verdes donde la aristocracia paseaba a caballo o en carruaje, donde las niñeras llevaban a los niños de familias acomodadas, donde los amantes buscaban rincones discretos entre los árboles. Pero estos parques también eran lugares de encuentro para otras actividades menos respetables.
Duelos al amanecer, citas clandestinas, asaltos a viajeros incautos después del anochecer. La ciudad nunca dejaba de ser ciudad, ni siquiera en sus espacios más verdes. La naturaleza domesticada de los parques era solo otra fachada de una metrópolis que contenía multitudes y contradicciones en cada rincón. El césped bien cuidado ocultaba tantos secretos como los callejones más oscuros del East End. La vida cotidiana en Londres dependía de miles de trabajadores invisibles. Barrenderos que limpiaban las calles antes del amanecer, aguadores que llevaban su mercancía de puerta en puerta, desollinadores tan pequeños que podían trepar por las chimeneas más estrechas, sirvientes domésticos que mantenían funcionando las casas de los ricos, trabajando jornadas interminables por comida, alojamiento y unos pocos chelines al año. Costureras que cosían a la luz de velas hasta quedarse ciegas. Lavanderas que pasaban sus días entre agua hirviendo y lejía. Esta era la maquinaria humana que hacía posible la elegancia de unos pocos, y sus vidas rara vez aparecían en las pinturas o grabados de la época. Eran los fantasmas que mantenían la ciudad funcionando, invisibles, pero absolutamente esenciales, sin cuyo trabajo callado todo se habría detenido. Los mercados de Londres eran espectáculos en sí mismos. Smithfield para el ganado, donde reses y ovejas eran conducidas por las calles hasta los mataderos. Billingsgate para el pescado, donde el lenguaje de los vendedores era tan colorido que se había convertido en sinónimo de vulgaridad. Leadenhall para las aves, Borough Market para productos agrícolas traídos desde los condados cercanos. Cada mercado tenía sus horarios, sus reglas no escritas, sus personajes conocidos por todos. Los precios fluctuaban según las estaciones, las guerras, las cosechas. Una mala temporada podía significar hambre para los más pobres, mientras los más ricos apenas notaban la diferencia en sus mesas abundantes. El regateo era un arte que se aprendía desde la infancia, y los mejores comerciantes eran celebridades locales, cuyas voces se reconocían a cuadras de distancia. La medicina de 1798 era una mezcla de conocimiento real y superstición persistente. Los hospitales existían, pero eran lugares temidos tanto como esperanzadores. El Guy's Hospital y el St. Thomas's atendían a los pobres que no podían pagar médicos privados. Pero las condiciones higiénicas dejaban mucho que desear y las infecciones hospitalarias mataban a tantos como curaban las intervenciones. Los cirujanos operaban sin anestesia, los boticarios vendían remedios de eficacia dudosa y los charlatanes prosperaban vendiendo curas milagrosas a los desesperados. Nacer, enfermar y morir eran experiencias mucho más cercanas y frecuentes que en nuestro tiempo. La muerte era una presencia constante que se aceptaba con una resignación que hoy nos resultaría difícil de comprender, una sombra familiar en cada hogar. El sistema de justicia reflejaba las desigualdades de la sociedad. La horca esperaba a quienes robaban más de un chelín, mientras los crímenes de los poderosos rara vez llegaban a juicio. Las ejecuciones públicas en Tyburn atraían multitudes, espectáculos macabros que se suponía debían disuadir el crimen, pero que funcionaban más como entretenimiento popular. Los prisioneros esperaban juicio en condiciones inhumanas, hacinados en celdas húmedas donde las enfermedades se propagaban sin control. Para los pobres atrapados en este sistema, la justicia era un concepto abstracto que rara vez se aplicaba en su favor. La ley protegía la propiedad antes que las personas, y quienes no tenían nada que proteger quedaban a merced de un sistema diseñado para mantener el orden, no para hacer justicia. Pero Londres también era un lugar de oportunidades genuinas.
Hombres que habían llegado sin nada, habían construido fortunas en el comercio, las finanzas o la manufactura. La ciudad atraía talentos de toda Gran Bretaña y del continente, artistas, científicos, inventores que encontraban aquí el público y el patrocinio que necesitaban. La Royal Society seguía reuniendo a las mentes más brillantes para discutir los avances del conocimiento. Los editores publicaban libros y panfletos a un ritmo sin precedentes, alimentando un público lector cada vez más amplio y diverso. El futuro se estaba inventando en estas calles, aunque nadie pudiera predecir exactamente qué forma tomaría. Era una ciudad donde todo parecía posible para quienes tuvieran el coraje de intentarlo y la resistencia para no rendirse ante los primeros fracasos. Las noches de Londres tenían su propia geografía. Las calles principales se iluminaban con farolas de aceite, pero bastaba alejarse unos pasos para encontrarse en oscuridad casi total. Los teatros y las salas de conciertos atraían a quienes podían permitirse el precio de entrada, mientras las tabernas más humildes ofrecían entretenimiento más básico, canciones, peleas de gallos, apuestas de todo tipo. Los clubes de caballeros como White's o Brooks's eran mundos cerrados, donde la aristocracia jugaba fortunas a las cartas y discutía política entre copa y copa. La noche era cuando la ciudad mostraba su cara más peligrosa y también su más libre, cuando las convenciones del día se relajaban y otras reglas tomaban su lugar. Ahora quiero traerte al presente y mostrarte cómo lucen estos lugares hoy. Gracias por estar aquí, y si tienes ideas o sugerencias para futuras ciudades, compártelas en los comentarios. Vamos a ello. El Támesis sigue fluyendo como siempre lo ha hecho, pero el bosque de mástiles ha desaparecido. Los muelles comerciales se han transformado en apartamentos de lujo, restaurantes y galerías de arte. Donde antes los estibadores descargaban mercancías de todo el imperio, ahora los turistas pasean junto al agua tomando fotografías. Solo algunos nombres de calles y la forma serpenteante del río recuerdan lo que fue este lugar hace más de 200 años. El puente de Londres ha sido reconstruido varias veces desde 1798. El puente actual, de hormigón y funcional, no tiene nada del carácter pintoresco de su predecesor con edificios encima, pero sigue cumpliendo la misma función básica: conectar las dos orillas de una ciudad que ha crecido hasta ser irreconocible para cualquier visitante de aquella época. La Torre de Londres permanece casi intacta, una isla medieval en un mar de modernidad. Los cuervos siguen allí, cuidados ahora por guardianes oficiales. Las joyas de la corona todavía se exhiben tras cristales blindados. Millones de turistas recorren cada año los mismos pasillos que una vez pisaron prisioneros camino al cadalso. La Catedral de San Pablo sobrevivió a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, su cúpula emergiendo del humo como símbolo de resistencia. Hoy sigue dominando su entorno, aunque los rascacielos del distrito financiero compiten por atención en el horizonte. Bajo su cúpula todavía se celebran funerales de Estado y servicios de acción de gracias, conectando el presente con tradiciones de siglos. Covent Garden ya no es un mercado de frutas y verduras. El edificio histórico del mercado alberga ahora tiendas, cafeterías y artistas callejeros. Los teatros siguen funcionando. El Royal Opera House atrae a amantes de la ópera y el ballet de todo el mundo. El espíritu bohemio persiste de alguna forma, transformado pero reconocible. Los parques de Londres son quizás lo que menos ha cambiado. Hyde Park sigue siendo un espacio verde en el corazón de la ciudad, donde la gente pasea, corre, monta a caballo o simplemente se sienta a observar el mundo pasar. Las reglas son diferentes ahora, más democráticas, pero la función básica permanece: un respiro de naturaleza en medio del hormigón y el asfalto.
Caminar por estas calles hoy, sabiendo lo que fueron, añade una capa de significado a cada esquina. Los fantasmas de 1798 no son visibles, pero están presentes en la forma de las calles, en los nombres que han